Kay llaqtakunapi, karu llaqtakunapi rikun mashikunata shuk hatun yanapayta chayachipanchik. Ishkay chunga kimsa rikuchikunapi kanchik. Ñallami kay rikuchi pachakunaka tukuripanga. Chaymanta gulpi kumbatukushpa yalipashunchik. Sumak rikuchikunata yalichigripanchik kay bajo un mismo solpi. En nuestro programa del día de hoy conoceremos al grupo de teatro de la Universidad de Otavalo. Informaremos acerca de cómo se llevó la asamblea COFAN de este año y tendremos la segunda parte de la invasión del territorio Siecopay. Por último, conoceremos también cómo se llevó a cabo el Inti Raymi en Yaramal, del pueblo Pasto. Bienvenidos todos y todas a Bajo un mismo sol. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. A mí me gusta el teatro. ¿Le gusta a usted el teatro? Disfruta la obra que el grupo de teatro de la Universidad de Otavalo presenta al público en la siguiente nota. El teatro clown tiene una relación directa con el circo y la expresión corporal. Son todos los ejercicios practicados en el circo. El payaso es un creador, un provocador de emociones y sobre todo de risa. El clown intenta parecerse a los demás, trata de ser normal, quiere ser amado por el público. Los niños de 1 a 4 años son puros payasos, pues incorporan de forma natural los principales preceptos del payaso. Y si todos hemos sido niños, todos hemos sido payasos. Son espontáneos y no tienen sentido del ridículo. Expresan sus emociones sin ponerles límite y pueden pasar instantáneamente de una a otra. Es así que con el interés de que la comunidad otavaleña conozca el teatro clown y robar una sonrisa de su público culto, el Club de Teatro de la Universidad de Otavalo realizó el día 17 de junio su primera muestra en las instalaciones del Centro Cultural Quindihuasi. Bueno, esta noche han visto una muestra de espectáculo del taller de iniciación al clown y la pantomima cómica. La temática del taller surgió a partir de la lectura de un cuento de Iván Egues, entonces donde sucede dentro del circo sucede un engaño y es condenado uno de los payasos del circo. Entonces a partir de esta anécdota nosotros decidimos tomar la parte de que algo sucede un crimen. Nunca se dice qué crimen sucede ni cuál es el crimen, solo se dice que ha sucedido un crimen y se juega con esta anécdota, alrededor de esta anécdota se juegan las diferentes situaciones. La noche anterior, la víctima había acudido hacia el detective, pero este no le prestó atención. Cuando hubo dado las 12:30, el tren reanudó su marcha. La víctima subió a su camarote y no tenía ni idea de lo que le iba a pasar. Cuando estuvo completamente dormido, el asesino se acercó lentamente a su puerta, tomó la cerradura, abrió la puerta y cuando estuvo dentro, levantó el puñal. Bueno, entonces todo empezó primero por la propuesta de la gente de Ancestral, de venir acá a Otavalo a traer un taller de clown, que ellos han estado hace tiempo atrás de esto, y se organizaron con la Universidad de Otavalo y con el municipio para poder hacerlo posible, porque el clown es tan amplio que puede tratar con todos los temas de la humanidad, con todas las cosas puede tratar, pero sí, trabaja principios como la comicidad, ¿no es cierto?, el ridículo, la vulnerabilidad, o sea, de la persona, el ser vulnerable, el pudor, ¿sí?, los miedos, ¿sí? Se ríe de las formas establecidas, se ríe de los golpes, se ríe de los estatus de jefes, no jefes, de las posiciones sociales. Hay un muy buen principio que dice que el héroe cómico progresa gracias a sus errores y el héroe trágico gracias a sus virtudes. Entonces ahí más o menos podemos ir intuyendo lo que puede ser.
hicimos varios contactos, hicimos varias gestiones, logramos que el municipio asuma un auspicio, ¿no?, de pagarle al instructor, porque queríamos tener un trabajo bueno, ¿no? Entonces logramos traerle a Giovanni Revelo, Cocolo Revelo, que es uno de los mejores teatreros, maestros del teatro gestual del Ecuador, y pudimos traerle, y bueno, el trabajo está ahí y estamos muy contentos, ¿no? Después de 11 semanas más o menos, poder presentarles esta muestra del taller que tomamos en la universidad. Bueno, el taller fue de técnica clown, ¿no?, de teatro gestual, y pues simplemente es una muestra de las técnicas que hemos adquirido a lo largo del taller, ¿no? Ha sido totalmente libre, son muchas de las partes de la función son parte de los ejercicios que hacíamos en clase simplemente, ¿no? Para hacer una obra necesitaríamos mucho más tiempo, ¿no? Esto es simplemente una muestra de lo que hemos trabajado en clase. La presentación de esta primera muestra del teatro cómico, liderada por el maestro Ricardo Aro, fue de gran ejercicio para cada estudiante que actuó como un personaje de la obra. Todos lograron vencer su mayor obstáculo, el miedo escénico. Lograron una gran actuación y manejo del escenario, y fruto de ello no faltaron los merecidos aplausos del público. Una obra muy diversa, aquí en Otavalo no se ve muy a menudo esto, casi es imposible de ver, y que sea abierta al público me parece excelente, una obra excelente, fue muy diferente a todo lo que hemos visto. A mí me pareció muy interesante y que es excelente porque nos transmitieron un mensaje de unas obras conocidas, cuentos que nosotros conocemos, pero que lo hicieron con una nueva forma diversa. Queremos presentarle a la juventud y a la sociedad en general una alternativa, sobre todo nueva acá en el territorio. El clown es hoy por hoy una ramificación del teatro que permite llegar con una representación más cercana a lo que es el sentir del ser humano. Es a partir de la risa, como ustedes pudieron ver, que se exponen diferentes situaciones, y queremos que este proyecto se replique a nivel cantonal con los jóvenes para tener en ellos entes multiplicadores de cultura. La presentación fue realizada gracias al apoyo de la Universidad de Otavalo y el GAD Municipal de Otavalo. Esperemos que este gran trabajo artístico pueda ser compartido en muchos espacios de la comunidad imbabureña y cuenten con el apoyo merecido de las autoridades competentes. Shinapacha mikan, kay viña wambrakunaka sumaqlla llankaykunata rikuchin. Ashtawan chay llankay ñankuna paskarishpami alipacha kanga. Shina ñawpaman ripaychik mashikuna. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. La Noaike es la organización mayor de las 11 comunidades que comprende la nacionalidad Cofán del Ecuador. Organización que nació para defender los territorios ancestrales y los derechos políticos de su pueblo, además de su cultura. Apanapse, productores audiovisuales amazónicos, nos relata cómo el Consejo de Gobierno se reúne cada año para evaluar las acciones desarrolladas en las comunidades. Veamos. Con el objetivo de que la nacionalidad Cofán sea un grupo participativo y que aporte a la toma de decisiones, los dirigentes de las comunidades Cofán crearon hace algunos años una federación, donde las comunidades tenían voz y voto a la hora de crear políticas públicas y leyes internas que les ayuden a conservar su cultura y territorio. Esta organización se denomina Noaike, Nacionalidad Originaria Aí Cofán del Ecuador, cultura que se encuentra asentada en la provincia de Sucumbíos. Organización se crea porque existe una cultura en sí. Y esta cultura es la nuestra, que es la Cofán, que es la originaria aquí en la provincia de Sucumbíos. Habitadas por los ríos Aguarico, San Miguel, Guamués y una parte de Coca, o sea, nuestra historia, hasta donde antes llegaban, vivían nuestros ancestros. El hecho de que esta cultura tiene sus propias formas de vivencia, esa cultura
tiene que tener un espacio territorial en donde se puede ejercer sus derechos, su forma tradicional, o sea, como lo que es la práctica de medicina tradicional, las chacras tradicionales, la bebida tradicional, la comida en sí, los transportes, todo, para poder defender a esos derechos que tenemos que crear una organización porque sentíamos mucha presión y cada vez vamos perdiendo nuestros territorios donde asentaban nuestros ancestros, nuestros abuelos. Se crece la organización en el año 1986 como primera asociación que es Canungo en la comunidad Cofán 1. Y de ahí vino cambiando la razón social del nombre, de Canungo a Cuenco, Ince, Feince, ahora estamos en Noaique. Nacionalidad originario, AI, Cofán del Ecuador. Cada año los dirigentes de las 11 comunidades Cofán del Ecuador se reúnen para evaluar el trabajo de la directiva de la NOAIC. A esta reunión se la denomina Consejo de Gobierno. Este año uno de los temas de relevancia es el impacto que han tenido entidades como el Ministerio del Ambiente para apoyar a la nacionalidad en el cuidado y protección de su territorio, teniendo como base la forma de vida de los Cofán. Nosotros tenemos convenios con el Ministerio del Ambiente para el tema principal de la Cofán Bermejo, porque la Cofán Bermejo es un área que está entregada para el manejo y la administración a la NOAIC en este caso, ¿no? No se cumple realmente los planes que se ha tenido, no se cumple. No hay una coordinación, no hay, en estos momentos al menos ya no ha habido una coordinación muy cercana. Y por ende pues es lo que se suscitan algunos inconvenientes, ¿no? Porque el territorio para nosotros como cofanes es la vida, ¿no? Ahí está nuestra vida, ahí está el agua, está el aire, está la comida, entonces significa para nosotros mucho. Perder un centímetro de tierras, de territorio, es como si perdiéramos la vida. Entonces para nosotros el territorio es fundamental, porque de ahí vivimos, ¿no? Conservamos porque amamos la naturaleza, conservamos porque de ahí nos produce el alimento para cada día, ¿no? Entonces, lo único que sí pedimos ahora pues a las autoridades que nos respalden para poder salir adelante y evitar que se hayan problemas más serios en las áreas protegidas. Otro aspecto a tratar es la cultura. Los Cofán tienen una forma de vida tradicional basada en su propia cosmovisión, en la forma como conciben la creación del mundo, la vestimenta, gastronomía, las ceremonias ancestrales donde los ancianos de las nacionalidades curan enfermedades y el conocimiento sobre la trascendencia del mundo espiritual en el mundo físico es lo que les permite su sabiduría sagrada. Dos sabios de la nacionalidad viajaron desde muy lejos para participar en el Consejo de Gobierno. Junto a las delegaciones, nosotros pudimos visitar uno de los proyectos piscícolas de la nacionalidad. Allí hablamos con los taitas Ciro y José. Ellos cuentan cómo era antes la vida y cultura de los Cofán, según la crianza de sus padres y abuelos mediante conocimientos espirituales. Saka ingiambe ngwese saka tise pomaka ana bakansi chu. Tatsunya kinga kunda chu. Tatsa ba ayu tayopi kasa kemdi kai kasa batayu. Nyame toya ingi ke chuite. Ta hanyo ta kukama ga tamande fa panyo kunto undi. Pa ko tayo tsuti kanyo sa pa tsu ko ke. Hanyo undi kapanya kansa. Nyotsu nyamaka ngwese ya emanya kai bakansi. Segande que tú has hecho, segande que camisa para hacer domingo, tienes que yo me makan be tayo sa kanda fa makan ye cambia fa ya sama nya fa ki un vez ya kuye nya ande papa undi que paña kuye nya cara un semana 2 semanas nya tise remedio ma kuye ya he ma kuye pa ya nya bangi un vez ma kuye pa ka che kuye ande pa ande tayo pia pa ko tipo Kalau tu pak kau enggak panjang. Mas tema was ma. Ya se puede. Mal tu macam je. Hamba ini akan.
Pese a que los Cofán aún mantienen su idioma, utilizan su vestimenta tradicional y, aunque conservan otras prácticas culturales, al vicepresidente de la nacionalidad Cofán le preocupa que los conocimientos de las nuevas generaciones no son profundos, ya que antes todo tenía un sentido espiritual y se aprendía participando en las ceremonias con los ancianos. Los dirigentes anteriores pasados no tienen ese valor de lo que es la esencia de la cultura. Nosotros aquí en el eje central de la parte cultural es el conocimiento y también la ciencia que nos da el yagé. En el yagé está la esencia del respeto, el conocimiento y el valor, porque es el único medio que nuestros ancestros por lo que han aprendido muchas cosas y han valorado, y es el único medio que le permite que cada uno de nosotros como jóvenes empecemos a respetar a otros jóvenes, a los mayores. Es único medio para el pueblo Cofán. A las instituciones públicas, privadas, como organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, ONGs que apoyan en esto de fortalecimiento de capacidad, a rescate de las culturas, para que los jóvenes también vean cómo va superando allá este tema de conocimiento ancestral, ir integrándole con capacitaciones, con encuentros, con análisis, o sea, como para ir metiéndole en la idea de que aquí está nuestra vida. Entonces, un proyecto que nos apoye eso, para nosotros es un valor importante, o sea, nos están aportando mucho, nos estarían promoviendo a nosotros como cultura, rescatar nuestra identidad. Para la organización de la nacionalidad Cofán es importante ejercer la dirigencia no solo desde el derecho político, sino unir el derecho ancestral a la participación de los mayores. Los sabios deben ser consejeros permanentes de los procesos de trabajo de la Noaike. Esto es sin duda lo que todos deberíamos hacer para asegurarnos de aprender de la experiencia de nuestros mayores y elegir el mejor camino para hacer las cosas en la vida. Una de las preocupaciones del Consejo de Gobierno es la pérdida de la conexión espiritual de las nuevas generaciones Cofán con la naturaleza. Esos conocimientos profundos que se adquirían participando en las ceremonias con los ancianos. Algo habrá que hacer para que los jóvenes entiendan y valoren la importancia de estos conocimientos, para que no los dejen perder alucinados por las culturas ajenas. A continuación, como siempre, les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Jorge Rodrigo Guerra nos dice: agradezco mucho el que se da a conocer nuestra cultura. De esta manera se fomenta el turismo. Reciban ustedes un saludo desde Madrid a todo el equipo de APAC. Huachalema nos escribe: con el trabajo que ustedes realizan, están preservando nuestro legado cultural, nuestra historia que lastimosamente se está extinguiendo. Como quichua otavalo, me siento inmensamente agradecido por su labor y su trabajo en este gran programa. Sigan siempre adelante. Saludos, APAC. Miguel Ángel nos escribe: felicitaciones por sus bonitas investigaciones. Estudio Ingeniería Civil en Medellín y además investigo la cosmovisión andina. Soy originario de la etnia de los Pastos y siempre estoy pendiente de sus programas para saber más de mi comunidad en el lado ecuatoriano. Saludos. Rodrigo Guerra nos dice: qué bien se siente uno al conocer, aunque sea un poquito, nuestra cultura. Mi agradecimiento a todas las personas que hacen lo posible en este programa. Un saludo desde Madrid. Gracias por sus mensajes y continúen suscribiéndose a nuestras redes sociales. Sakingi manja kikimba wawakuna kashnakunata ama kausachun. Kimba wawakunata umaspalla apaspa shinjita llankachihupika imatashi rurangiman. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanqa ama pandapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna.
A continuación les presentamos la segunda parte del reportaje Invasión al territorio Siecopay. Conozcamos ahora lo que en materia legal han hecho los afectados para exigir que las autoridades hagan respetar la ley. Veamos cuál ha sido su respuesta. Nos lo cuenta el abogado defensor de los Siecopay. Los bosques primarios que deberían ser celosamente salvaguardados sufren varias amenazas. Por un lado está el derecho de la nacionalidad Siecopay sobre estos territorios y la supervivencia de esta cultura. Pero por otro lado está la necesidad de generar recursos económicos que les permita alcanzar formas de vida, salud y educación según los estándares occidentales. Hace algunos años, en los alrededores del territorio Siecopay, la empresa Palmeras del Ecuador inició una masiva siembra de palma africana para obtener derivados del aceite. Por desconocimiento de las leyes ambientales y motivados por la necesidad, 13 familias Siecopay sembraron 10 hectáreas de palma dentro de su territorio con el apoyo de Palmeras del Ecuador, quien otorgó un crédito para iniciar los sembríos. Esto violó los estatutos de la organización comunitaria que tan solo permite chacras comunales para subsistencia. Meses después, el MAE, Ministerio de Agricultura del Ecuador, teniendo como ministra a Marcela Aguinaga, multó a los Siecopay con más de $350,000, deuda que no podrá ser pagada, por lo que los Siecopay no tienen dinero, pues ellos viven de la cacería y la pesca. Las 13 familias que sembraron palma obtienen mensualmente poco más de $200, ya que están endeudados y deben pagar un préstamo a la palmicultora por la semilla y el acompañamiento técnico. Paulina Piaguaje, mujer líder de la nacionalidad, no entiende por qué el Ministerio del Ambiente sí los puede multar a ellos por sembrar palma en tierras que son para chacras comunales, pero en cambio no puede hacer nada para multar y sacar a los invasores que han deforestado más de 200 hectáreas de bosque primario. La verdad, nosotros tampoco entendemos. Mi aspiración es que este gobierno nos ayude a solucionar el problema que tenemos y por favor los del medio ambiente miren que aquí necesitamos ayuda de ellos para que puedan salir esa gente o dar una multa, porque cuando nosotros comenzamos a trabajar, a sembrar algunas plantaciones, por ejemplo de palma, nos denunciaron y tenemos una deuda pendiente. Eso también por favor que nos alcen esa deuda que tenemos con medio ambiente, y también que vengan los otros autoridades para que nos apoyen a solucionar el problemática de invasión. Antes aquí en nuestras comunidades teníamos animalitos que incluso llegaban hasta la casa. Cuando hubo reventaban los tacos, los animales se huyeron y desaparecieron. También se desaparecieron los animales como guatines, los monitos, de la ardilla que se desapareció absolutamente. Estamos ahora sin esos animalitos aquí en la Amazonía, aquí por ejemplo en nuestras comunidades. ¿Quién reventaba esos tacos? Eso era de la empresa petroleras que estaban por aquí. Era Petroamazonas, estaba aquí. Sinopec también estaba aquí. Los jóvenes Siecopay, al igual que sus mayores, piensan que si pierden su territorio, también perderán su cultura, sus prácticas ancestrales, su lengua, indumentaria y gastronomía. Saben que su territorio es sagrado porque ahí habitan los seres espirituales. En el Ecuador, la nacionalidad Siecopay junto con los Siona solo están asentados en la provincia de Sucumbíos. Son de las nacionalidades con menos territorio en la Amazonía y cada vez tienen menos. Invasión cascaco, tocos calle en aguas negras. En cascaco naja ayer yesquire hau y de hau. Con callan callan estos son guayesque jaredane, hion, yo juntar hau y ser ticamo en ministerio me yo junta, guayesque ser de juicio nene. Nesi copicomo yo con se que guañan yesquire con callan yesque jare hioro y de neñuca. Siecopay cato calle, ahora y si cuay. Que ne paina heon si kwai ka kwai ha ti ru buos
hare nene jeha sana un pe wis kudbuni wis koi ka ko hin como nang ruta si ko ka kia ko si ko bain ka to ije mah ka ko inti mah ka pa ko paño tiro pirai si ko he bai noni pa i ko ha bai na je kre hio de pa jeha ka ka je ka to ha inti je nya ba je ka to ha inti do i ko pa ha ni je pa i ti si je ka ayo manya pa i se ko na jure ponso wi pa i na wa ko ai do je ha ni pa i ha je ka to ro i kyo de pa je ku se ponso wi ai do ku ni pa i hi yo wi je ke wa se manya ne pa i ha ni je ke wa i hi kwa se manya ne ku hu ko ba ni jo ha ko pi ha je ku ha je ai do i kyo de pa je ka to ha de pa je wa ai do ku je ke wa i je ke remedio mañana ni ku hu i ko mañana jo je ke kuri wero te haro ai do nasan je si ku susta neni happy ne hu ku jo ku haro je ke ai do san wa i mo jo ha de je ke ka hu pa je Pablo Fajardo, abogado ambientalista, asegura que las invasiones por colonos y desconocidos también afectan a territorios de otras nacionalidades originarias. Solo entre los de las nacionalidades Siona, Checopay y Quichua están invadidas alrededor de 500 hectáreas de bosque primario en Sucumbíos, como lo muestra esta foto satelital tomada por la Fundación El Ceibo mediante el mapeo a territorio indígena. Es muy posible que haya un delito mayor, que es el tráfico de tierras. O sea, el primero que invadió ese territorio, luego lo vendió a otro, y luego se vendió a otro directamente. Y actualmente está un inocente. Es posible que eso ocurra en ciertos casos. Sin embargo, usted nunca puede vender lo que no es suyo. O sea, acá, quien invadió esa parte de allí, posiblemente, y le vendió a otro, está vendiendo algo que no le pertenece, lo cual es un delito penal gravísimo. Digo, eso es tráfico de tierra. Y segunda cosa importante también es el Ministerio del Ambiente. Me recuerdo años pasados, el Ministerio del Ambiente, de una forma quizás de oficio, siguió una acción administrativa contra el pueblo Checopay y le ordenó que pague más o menos $300.000 por haber deforestado un área de tierra. Bueno, acá hay un grupo de campesinos que están deforestando de una forma ilegal e ilegítima una tierra que no les pertenece. También el MAE debería actuar de forma inmediata para precautelar el territorio del pueblo indígena como tal, en este caso el pueblo Checopay. Aquí le corresponde al Ministerio del Ambiente actuar de oficio o a petición de parte con una acción administrativa y sancionar a los invasores que están destruyendo el bosque. O sea, una cuestión ahí que es un delito flagrante, tangible, visible, que está directamente allí, ¿no? Entonces caben tranquilamente tres acciones: la acción administrativa, la acción penal y la acción civil, que es la que estamos también siguiendo nosotros. Los Checopay han buscado desalojar a los invasores de forma pacífica a petición de las autoridades locales. Sin embargo, sienten indignación ya que la lentitud de los procesos judiciales en estos casos permite que los invasores continúen deforestando el bosque primario sin que nadie haga nada por evitarlo. Es indispensable entonces que las autoridades asuman su competencia sin más demora, no sea que la deforestación y la rabia hagan que este pueblo se levante y apliquen la justicia indígena. Después de todo, en su territorio les asiste la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 171, la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Control Constitucional. La invasión de territorios ancestrales por parte de quienes tienen la clara intención de la explotación económica de los bosques, la flora, la fauna, el agua, en fin, de todo lo que contienen los bosques, es algo que está pasando permanentemente en diferentes partes del país, sin que las nacionalidades puedan realmente impedirlo. La lentitud para actuar y la condescendencia con las que las autoridades tratan a los infractores causa indignación. ¿Cómo pueden entonces defender los territorios los pueblos originarios? Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Ñukanchik llaqtakunapika chayralla inti raymi pachakunaka yalirka. Shinapash wakin llaqtakunapika tushushpa katinahunrami, karway killakaman.
Kunanga rikupashunchik imashami tushushpa takishpayalin Yaramal llaktapi pasto runakuna. Mi nombre es Leandro Rosales, yo soy gobernador indígena del resguardo de San Juan. En este momento estamos en la fiesta grande del Solo, fiesta del Inti Raymi, del resguardo indígena de Yaramal. Bueno, nosotros como pueblo de los Pastos, como un pueblo pues también milenario, como un pueblo con historia, nosotros hemos venido en un proceso de reivindicación social, política, económica, cultural dentro de cada uno de los resguardos. Nosotros como pueblo estamos presentes aquí en la parte de Colombia y parte del Ecuador. Y podríamos decirlo, desde el año 2002 nosotros hemos venido fortaleciendo las fiestas propias, las fiestas tradicionales, fiestas ancestrales. Una de ellas ha sido el Inti Raymi o Fiesta del Sol. Entonces, cada año un resguardo de nuestro pueblo es el fiestero principal de esta fiesta, donde acudimos los demás resguardos del pueblo de Los Pastos, pero también acuden pueblos indígenas de Colombia y de Ecuador acompañando en una fiesta intercultural. Por ejemplo, en el caso del pueblo Otavalo nos acompaña todos los años con la música, con los raimis, con los sanjuanitos, nos acompañan en todas las fiestas, pero asimismo nos acompaña el pueblo Inga, el pueblo Kansá a través de la medicina, a través de la comida, y el pueblo Pasto pues a través específicamente de toda la recuperación y fortalecimiento de, como les digo, de la comida, del vestido. Entonces toda una fiesta intercultural, toda una fiesta que encontramos varios pueblos reunidos celebrando, bailando y comiendo también y recuperando toda nuestra identidad en esta fiesta, en estos raimis. El pueblo de Los Pastos ha sido todo pues, un legado también en el tema de la medicina. Ha habido también nosotros acá todavía tenemos nuestras parteras, tenemos nuestros médicos tradicionales, pero también compartimos medicina con otros pueblos. En el caso del pueblo Inga, a través del remedio como el yagé, también venimos fortaleciendo también de una visión intercultural, podríamos decirlo, y a la vez recuperando nuestras parteras, nuestros médicos, nuestros sobanderos. Ha sido todo un proceso de fortalecimiento en ese campo, y específicamente en esta fiesta o en las fiestas como tal, las fiestas tradicionales, es una mezcla de medicina, una mezcla de armonizaciones, donde cada pueblo ofrece lo suyo, los médicos desde su saber, desde lo propio de nuestro pueblo Pasto, y los médicos Inga, los médicos Kamsá, otros médicos que nos acompañan, y compartimos entre todos la medicina. La fiesta del Inti Raymi nos hemos venido preparando todo este año, y de antesala hemos empezado el día 17 de junio. Hemos estado en los sitios sagrados. Nosotros como Consejo Mayor de Educación hemos recorrido todas las 8 puntas de los lugares cósmicos del pueblo ancestral y milenario haciendo un pagamento. Entonces hoy, como es la cosecha, hemos madrugado desde ayer, hemos estado preparándonos para traer desde nuestras chacras la ofrenda que hicimos esta mañana, este mediodía, a nuestro Taita Inti, un pagamento a ese sol que le venimos a ofrecer desde nuestros lugares lejanos, en este caso desde Moyamuez, desde esta zona de Huachucal, pero también han venido la zona de los Cumbales, ha venido la zona de Ipiales y la zona de Túqueres. Estos son los 4 puntos cósmicos del pueblo Pasto. Entonces, por eso podemos decir que el norte ecuatoriano, que ustedes del Ecuador, de Tulcán y de la parte de acá del Carchi, que va hasta la parte de Montúfar o San Gabriel, nosotros somos una sola familia, y así nos hemos identificado. Entonces por eso es que en la música nosotros sí se dio cuenta cómo bailamos raimis con los compañeros otavaleños, pero también ellos bailan con nuestra música, eso somos complemento. Y eso es lo que tal vez la humanidad no nos ha querido entender a los pueblos milenarios. Aquí no hay ni Día de la Mujer ni Día del Hombre, sino que somos complementarios el uno del otro. Por eso hoy todos estamos convocados, acá no se mira colores, no se mira quién es más ni quién es menos, aquí todos danzamos, todos nos alimentamos, a todos nos curan por igual, a todos nos han atendido en el almuerzo comunitario por igual. Entonces es una fiesta a nuestro Taita Sol que si él no existiera, pues los cultivos, el agua, la tierra y el hombre y la mujer también no tendríamos vida, y nuestros animalitos, nuestras plantitas. Entonces es el Dios que equilibra. Quiero contarle, compañero, cómo nació la fiesta de Inti Raymi.
nosotros fuimos a pasar una evaluación de un diplomado que hicimos en Quichua con el compañero Alberto Quilumbango, con la Universidad Pontificia del Ecuador, en un convenio con el Consejo Mayor de Educación de aquí del pueblo Pasto. Y el profesor nos llevó a Otavalo, a la Plaza de los Ponchos, a que nosotros, si habíamos aprendido en el curso, debíamos de comprar, pero hablando en lengua. Y allá también alimentarnos, escuchar la música, todo lo que Ecuador tiene, y prácticamente danzamos Inti Raymi como estamos aquí. Y luego a los 2 años esto resurge, digámoslo así, y decir sí, los mayores dijeron sí, es que esta era nuestra fiesta, así sabíamos hacer, así sabíamos visitar. Entonces hoy ha habido la chicha, el chapil, el cuy, la gallina, el maíz, todos los alimentos que la Madre Tierra nos ha brindado, los hemos traído a esta fiesta. Pero también hemos traído los castillos de las guaguas de pan, de productos de clima frío y productos de clima cálido. Entonces yo veo que nos hace falta es integrarnos más, visitarnos más, ser más amigos como nuestros abuelos siempre lo hacían. Y decirles a Colombia y al mundo entero que estos somos territorios de paz, que somos territorios de paz, de tranquilidad, de armonía, pero también de una riqueza ancestral y milenaria que la llevamos en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestra palabra, en nuestra acción y en nuestro ser como indios originarios. Tukuy llaqtakunapimi ashtaka kawsaykunatian. Shinapash gulpillatami alpamamapas samayta chaskishpa paypa murukunata karashkamanta Inti Raymipi ayalinchik. Nachu mashikuna? Ñukanchik raymikuna ama chingarichu, maki purarishpa watan katipashunchik. Kaykaman chayamunpashkanchik mashikuna, ñukanchik bajo un mismo sol tukuchi rikuchikunapi tuparipashunchik. Ashtawangarin shamuk punllakunapi tukuylla yalishka temporada nishkapi ali rikuchikunata churagripanchik mashikuna. Shuyapankichik.